Y bueno, tenía que hacerse y se hizo el escándalo del perdón social de Petro. Igual es Semana Santa, hay mucho tiempo libre, así que vamos a hacer video largo. Entonces, para resumir un poco el tema, todo empieza cuando en la W se enteran de la visita de un hermano de Gustavo Petro a la cárcel La Picota. Entonces, en medio de una entrevista que le hacen, el periodista no puede dejar pasar la oportunidad y aprovecha para preguntarle, y esto es lo que sucede. ¿Qué hacía Juan Fernando Petro en La Picota? Hablando con Iván Moreno, que es, ustedes saben, es el que yo metí a la cárcel, no por ser juez, sino carrusel de la contratación. Del carrusel de la contratación de Bogotá. No es narco, no es parapolítico, no es corrupto, o fue corrupto. Él está en un proceso muy interesante desde el punto de vista personal. Ustedes pueden allá ir a hablar con él y comprobarlo. Pero lo que él nos ha sugerido, Iván Moreno, es ser constructor de algo que yo he propuesto, que se llama el perdón social. Y eso se está discutiendo dentro de las cárceles, lo que se llamaría el perdón social. Ok, digamos que hasta ahí la cosa iba relativamente, o sea, no había relativamente mucho que decir. Sí es bastante polémico, pues, todo el tema del perdón social, porque aquí hay muchos elementos, ¿no? Pero entonces digamos que el tema del perdón social es como mínimo bastante polémico, digamos, y sobre todo pues porque el tema viene, sí, del filósofo postmodernista Derrida, y Derrida no es fácil de entender. Entonces, pues, digamos, utilizar esa referencia bibliográfica de por sí ya es bastante complicado. Pero además de eso, digamos, en términos ya más prácticos, lo que significa todo el tema de amnistías y de perdón y de reducción de penas sigue siendo un tema tremendamente polémico, pero no pasaría de ahí. La situación se complicó en realidad fue cuando, con base en esta entrevista, el canal Caracol saca una investigación que básicamente es la siguiente. El viernes 8 de abril, los presos del ERE Sur de la cárcel La Picota, más conocido como el pabellón de la parapolítica, recibieron una visita inesperada. A las 9:26 de la mañana ingresó el biólogo y filósofo Juan Fernando Petro, hermano de Gustavo Petro, el candidato a la presidencia por el Pacto Histórico. Muy bien, obviamente pues no voy a poner todo el video está disponible en YouTube para el que lo quiera revisar entero. Básicamente lo que el canal Caracol en lo que se enfocan es en esta visita del hermano de Gustavo Petro, que es lo que había ya encontrado la W, pero pues la miran con mayor detalle. Entonces aparentemente la visita duró 6 horas. Un detalle que me pareció bastante importante fue que, aunque ellos después dijeron que venían en una calidad básicamente representantes de una ONG para trabajar en temas de derechos humanos, él, tanto el hermano de Gustavo Petro como su acompañante, que sí trabajan en una ONG, se registraron no como funcionarios, sino básicamente el registro, por lo menos del hermano, fue de amigo, que es un tema que llamó bastante la atención. Por el otro lado, en algún momento el acompañante, José Danilo Rueda, si mal no me falla la memoria, puso como referencias a la Comisión de la Verdad, y lo que dice el canal es que ellos se sentaron a hablar con la Comisión de la Verdad, y la Comisión de la Verdad dijeron que nunca habían trabajado con él. Son varias inconsistencias las que se dan ahí. El hecho es que el canal Caracol después entrevista a algunos de los presos que supuestamente estuvieron en esa reunión, y ellos aseguraron que les habían dicho en la reunión que si apoyaban a Gustavo Petro y si le ayudaban políticamente, le daban votos y demás, él pensaba proponer una reforma a la justicia para ayudarlos. Digamos, hay un tema complejo porque aparentemente también los testimonios ahí dicen que
pues que había un trabajo, pues que había un trabajo de derechos humanos. Lo que no logro terminar de entender es, pues digamos, los que más sufren con los temas de derechos humanos en las cárceles son los presos rasos. Digamos, estos son como, todos estos eran políticos, alcaldes, gobernadores, que habían sido destituidos por corrupción y que estaban ahí pagando penas por corrupción. Incluso estaba el gordo García, que fue condenado por una masacre, la masacre de Macayepo. Uno pensaría que es gente que de alguna manera le debe quedar algún tipo de caudal electoral, no pensaría que mucho, pero vayan a saber. El hecho es que si se está haciendo trabajo de derechos humanos, pues no sería como el principal foco y la principal población, pues centrarse en el preso raso, no en estos presos de alto nivel. Pues todavía me queda esa duda, digamos, hay muchos temas sobre los cuales hablar, pero como para seguir con el hilo de lo que de lo que pasó, más adelante Canal 1, el noticiero del Canal 1 de Noticias 1, pues decide sacar su propia versión, su propia investigación sobre los hechos, y básicamente fue esto. Y empezamos después del escándalo que produjo la noticia de la visita del hermano del candidato Petro a la cárcel de La Picota para presuntamente proponer perdón y olvido total a los condenados del país. Noticias 1 recibió un texto proveniente de la misma cárcel que habría sido escrito por el propio Petro. Enrique Tapias. Mónica, confirmamos que el documento circuló efectivamente en La Picota como si fuera propuesta de Petro. Allí se describe minuciosamente cómo se haría el desmonte de todas las condenas y el perdón de todos los condenados, pero al consultar con el candidato, este negó que fuera de su autoría y de la de su campaña. Una vez más, pues no voy a poner todo el video, está en YouTube, pero básicamente el enfoque que le da Noticias 1 es diferente. Ellos reciben este texto que supuestamente había sido redactado por Gustavo Petro y que supuestamente, presuntamente, tenía la intención de ser distribuido en las cárceles, y según el cual había como un plan muy detallado para que la población carcelaria, o por lo menos los familiares, o me imagino que la gente sobre la que tenían alguna influencia, los criminales, votaran por Gustavo Petro a cambio de que el gobierno, si ganaban las elecciones, el gobierno de Petro se comprometiera a rebajarle las penas. Cuenta la historia como del abogado, el abogado de Kiko Gómez, este famoso gobernador también, condenado por haber asesinado a un contradictor político en La Guajira. Se reúne no solo con Kiko Gómez, sino con unos presos más, y les propone pues esta idea, les pasa el documento y les dice que la idea es que lo roten, que lo empiecen a distribuir en la prisión. Y el último elemento que valdría la pena considerar sobre esta investigación que hace Noticias 1 es el tema del audio de Marquitos Figueroa. Marquitos Figueroa pues es un narcotraficante reconocido, bastante temido en La Guajira, directamente relacionado con no solo el asesinato que fue ordenado por Kiko Gómez a su contradictora, sino también por el tema de la niña política. Ese es Marquitos Figueroa, aparentemente sale en una grabación haciendo como campaña política, pidiéndole a la gente que vote por Gustavo Petro. Pues Marquitos Figueroa está preso. Ese tema también es complejo. El abogado que lo metió a la cárcel, que fue Miguel Ángel del Río, ya confirmó que esa era su voz. Y el periodista Santiago Ángel en Twitter publicó que había recibido testimonios de 3 contactos que tiene La Guajira que confirman que efectivamente Marquitos Figueroa le estaba haciendo la campaña a Gustavo Petro. Eso, digamos, es el otro elemento importante que deja la investigación de Noticias 1. Después de estas 2 investigaciones, pues obviamente la campaña de Petro tiene que reaccionar bastante fuerte, porque obviamente pues la luz de reacciones no se hizo esperar. Obviamente todos los opositores y candidatos y gente de las corrientes políticas contrarias pues salieron a criticarlo una vez más por internet. Se difundió mucha desinformación.
Entonces, digamos que hubo varias movidas de parte de la campaña de Gustavo Petro. Aparecieron tanto el hermano como un activista llamado Cira Rosinski en Semana, dando su versión de los hechos. Después salió Gustavo Petro haciendo una locución en la que se veía bastante desubicado, bastante descolocado, no miraba a la cámara, se le notaba que estaba leyendo, que es un video que no solo rotó por Twitter, sino que además lo estaba poniendo como pauta en YouTube para que le llegue a más gente, tratando de explicar pues toda esta situación, a qué se refería con el perdón social y cuál era el problema, digamos cuál era la verdad sobre esta idea de amnistiar delincuentes o criminales a cambio de que le dieran sus votos. Y después también yo conseguí una entrevista a Daniel Coronel en el canal de Cambio, de la revista Cambio, en la cual pues estuvo hablando como por una hora tratando de explicar qué fue lo sucedido. Bueno, lo que voy a hacer ahora básicamente es como compartir un par de reflexiones, de ideas, de conclusiones, de preguntas que me deja todo este escándalo, toda esta situación. El primero es que veo que hay mucha similitud con la niñez política desde varios hechos. Creo que ambos escándalos son escándalos mediáticos, básicamente escándalos en los cuales la opinión pública condena, pero pues en ningún caso hay realmente pruebas fehacientes que permitan concluir nada, por lo menos a nivel de justicia, por lo menos a nivel de investigación legal. En ambos casos tenemos una opinión muy dividida, prácticamente condenando a los implicados, pero la justicia no tiene absolutamente ninguna prueba ni ninguna forma de avanzar, por lo cual pensaría que incluso si se llega a considerar algún tipo de investigación, en el caso de Petro no va a llegar a ninguna parte, como no llegó a ninguna parte de la gran política. Curioso el hecho de que en ambos casos esté relacionado a Marquitos Figueroa, pero pues ya vuelvo a ese tema porque me parece más importante aquí aclarar una cosa. En ambos casos estamos hablando de dos hechos que no tienen relación, pero que la gente los relaciona como si fueran uno y en realidad no funciona así, no es así. En el caso de la niñez política, pues los dos hechos fueron el asesinato por parte de un sicario que aparentemente el Ñeñe, por intermedio de Marquitos Figueroa, pues utiliza para matar a un acreedor. El Ñeñe aparentemente mandó matar a un acreedor, pero el sicario se confundió porque el acreedor y el hijo tenían el mismo nombre y el sicario terminó asesinando al hijo. Por esta razón, la Fiscalía inicia investigación y es en medio de esa investigación por ese hecho que no está relacionado que caen en las manos de dos periodistas los audios según los cuales el niño estaría comprando votos. Pero aquí hay dos hechos que no están relacionados. Uno, el asesinato, otro, la presunta compra de votos. Lo mismo pasa con el caso Petro. Estamos hablando de dos hechos no relacionados. Uno, la reunión, que es lo que investigó Noticias Caracol, que es la reunión entre el hermano de Gustavo Petro y Iván Moreno y varios, que es el cerebro del desfalco a Bogotá, y varios de los otros políticos condenados, que fue lo que le preguntaron a Petro en la W y que dijo y que él decidió justificar por medio del perdón social. Eso es un hecho. Y el otro hecho es lo que denuncia Noticias 1, que es esta carta que supuestamente envía a Gustavo Petro, pero como bien lo dice Noticias 1, no tiene ni logo, ni firma, ni nada, simplemente un papel escrito, que puede haber escrito cualquiera, en el cual a los presos de la picota se les promete una reducción de penas si apoyan a Gustavo Petro y si Gustavo Petro llega al poder. Son dos hechos diferentes, es más, si no se fijan en las fechas son muy distintas porque este tema de la hoja que empezó a circular en la picota, el documento ese que supuestamente era Gustavo Petro, y la reunión, que fue una reunión para distribuir ese documento, que fue una reunión entre el abogado de Quique Gómez y varios otros presos,
que no está claro si hicieron parte de la reunión del hermano de Petro. Esa reunión y esos papeles eso tuvo lugar un mes antes, o sea, desde marzo. Un mes antes de la reunión o 2 semanas antes, creo que fue el 20 y pico de marzo, y la reunión del hermano de Petro fue como el 9, el 8, 9 de abril. O sea, como 2 semanas antes de que el hermano de Petro se reuniera, ya estaban hablando supuestamente de esta negociación o esta promesa de que a cambio de apoyo electoral, Petro les reduciría las penas. Vale la pena aclarar también una cosa, el presidente, por lo menos en el sistema político colombiano, el presidente no puede hacer nada por las personas que ya fueron condenadas por la rama judicial. Si se pudiera hacer algo, si un presidente pudiera hacer algo, lo más lógico es que Duque ya habría hecho algo por Arias. Lo máximo que Duque ha podido hacer fue ponerlo en una mejor cárcel, lo mandó para el Cantón Norte. Y de vez en cuando como que se le han podido permitir salidas, pero no lo ha podido sacar, ni ha podido reducir penas, ni realmente ha podido hacer nada con respecto a su condena. Luego, pensar que eso era una propuesta viable, pues es ridículo. Si él quisiera hacer una reforma a la justicia, pues eso tendría que pasar por el Congreso. Y como está configurado el Congreso, como ha configurado el Congreso para esta legislatura, estos 4 años, una reforma de esa se ve muy difícil que pueda pasar. Simplemente los números no le dan. No tiene las mayorías necesarias para hacerlo. Las fuerzas quedaron demasiado equilibradas entre, por lo menos, la suya, la del pacto histórico, con el liberalismo, el conservatismo y en parte el Partido Verde. Entonces eso dificulta mucho, va a dificultar mucho la gobernabilidad, no solo la suya, sino si en dado caso llegan a ganar Fico o Fajardo, pues también va a ser muy difícil para ellos gobernar, porque para que un congreso así les pase, van a tener que negociar mucho, pero mucho. Entonces, o sea, la propuesta sí parece bastante real. Una vez más, hice esto con la niña política y creo que es justo hacerlo con este escándalo. Este es un Estado de Derecho, y en un Estado de Derecho una de las máximas es que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Y esto se hizo, pues por lo menos yo personalmente lo hice en el caso de la niña política, hasta que no se haya demostrado ningún tipo de involucramiento, pues ya fuera de toda duda hay que considerar inocencia. Lo mismo pasa acá. En vista de que no hay realmente una prueba concluyente con respecto a la investigación de Noticias 1 sobre este documento que estaba rondando en las cárceles, hay que asumir que Petro es inocente, que no tuvo nada que ver, que es lo que está diciendo él, y que el documento es falso. Sin embargo, con respecto a la investigación de Canal Caracol sobre la reunión del hermano de Gustavo Petro con Iván Moreno, el exgobernador del Tolima, el exgobernador de Casanare, el exgobernador de San Andrés y todos estos demás políticos condenados por corrupción, esa reunión sí se dio, pues eso es un hecho. Estuvieron 6 horas ahí, el Canal Caracol sí describe con mucho detalle cómo se dio esa reunión. Y cuando a Gustavo Petro le preguntan en la W, que es pues el que ya se vio, pues él respondió. O sea, eso quería decir que él ya sabía. Entonces, yo creo que desde mi punto de vista lo que vale la pena es concentrarse en ese hecho, que es como lo más fáctico y lo más comprobable y verificable que hay a la mano. Y sobre ese hecho quedan muchas preguntas, pero bastantes. Primera, porque si supuestamente iban a hacer una reunión que era como de una ONG o de trabajo para trabajar por los derechos humanos de estos políticos corruptos condenados, ¿por qué no registrarse así? ¿Por qué registrarse entonces como amigo? Y por qué además venir a involucrar a la Comisión de la Verdad cuando la Comisión de la Verdad no tenía nada que ver. Eso, digamos, es una de esas preguntas que quedan al aire. Segundo, o sea, Petro ya demostró que sabía. O sea, Petro, o sea, le preguntan a Abreu, él dijo sí, se está reuniendo con Iván Moreno. Pues no solo se está reuniendo con Iván Moreno, pero, es decir, si ya sabía que tanto sabía, y digamos que tanto aprobaba él, o sea,
Si eso no tenía nada que ver con la campaña, primero, porque tendría que saberlo. Seguramente, no sé, uno pensaría que el hermano quería como avisarle o decirle estoy haciendo esto, pero pues no, como que no se le ocurrió como en un contingente o en alguna explicación más válida, sobre todo porque es que él es muy claro, él dice, están discutiendo algo que yo ya había propuesto. O sea que de por sí él ya estaba aceptando que esa reunión de 6 horas era una reunión también de tinte político. Y una vez más, los presos a los que Caracol les preguntó, le dijeron, es una reunión en la que nos pidieron nuestro apoyo a cambio de que él nos ayude con nuestras penas. Entonces, o sea, ¿por qué? Pues que es otra cosa que no logro entender. Porque estos tipos que además estuvieron en la reunión y aparentemente como que Iván Moreno se puso a llorar en un momento y hasta el hermano de Petro como que lo consoló y se lo llevó a un lado y estuvieron hablando ahí, quién sabe qué. O sea, porque ahora estos tipos iban a salir a decir mentiras. Si supuestamente el plan del hermano de Petro era ayudarlos, ¿por qué no salir a decirlo? O sea, ¿qué perdían? ¿Por qué salir a inventar toda esta historia de que nos están ofreciendo aquí beneficios carcelarios por apoyar a Gustavo Petro? Ese tema tampoco queda para nada claro. Y ya para ir cerrando, la última duda que me queda es específicamente la de Marquitos Figueroa. O sea, como aquí, ¿qué papel juega? Pues aquí igual estaba el audio de él haciéndole campaña a Petro. Les habla su amigo MF para invitarlos a votar este próximo 29 de mayo por el doctor Gustavo Petro. Pido tu voto para que haya en este país un verdadero cambio. Entonces, digamos, cuando pasó lo del Niño Hernández, una cosa que a mí nunca me quedó clara y no encontré en ninguna parte, ni de los defensores, ni de los acusadores, ni de la fiscalía, ni de nada, era la naturaleza de la relación entre Marquito Figueroa y el Niño Hernández. Nunca supe si es que eran socios, eran amigos, si fue que el tipo lo contrató solo esa vez para matar al hijo de su acreedor, no tengo ni idea. Y digamos, esa misma duda pues me queda acá. O sea, ¿qué papel está jugando? ¿A qué está jugando? Es decir, está diciendo, no, voten por un verdadero cambio. ¿Al de qué le sirve un verdadero cambio? Si a alguien que le conviene que las cosas estén como estén es a él. O sea, es decir, ya está comprobado que es su voz y que por alguna razón él está haciendo campaña a Gustavo Petro. ¿Pero por qué? ¿Qué gana? O sea, ¿dónde está el beneficio? Pues creo que es claro que pues Petro no lo va a sacar de la cárcel porque no puede. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son las ventajas que realmente puede ver un narcotraficante de estos en hacer de campaña así tan abiertamente a un candidato? Y sobre todo por las implicaciones que eso tiene, pues si nos ponemos a recordar en el tiempo del proceso 8000, pues hace ya 20 y tantos, 30 tantos años, en el 94, casi 30 años ya. Pues hombre, eso es tremendamente rechazado por la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que buscaba? ¿Qué es lo que quiere Marquitos Figueroa? Pues no sabemos. El hecho es que aquí todavía queda mucha tela por cortar, falta mucha información todavía, hay muchos tecnicismos, por ejemplo, y muchos detalles pequeños que pues obviamente por cuestiones de tiempo pues no quise debatir, no quise mencionar, pero aquí todavía falta mucha información. En Twitter están manejando una campaña de expectativa que aparentemente hay otra cosa que va a salir. Pues hay que también entender, o sea, tener en cuenta el factor o el elemento que es muy importante acá, que Petro es un candidato sumamente impopular por fuera, digamos, de su círculo de fanáticos. Él es bastante impopular, genera bastante rechazo. Entonces, pues las posibilidades de montaje sí se incrementan, son bastante altas. Pero en todo caso, creo que pues aquí hay muchos interrogantes todavía y falta mucha información por conseguir. Así que muy probablemente apenas pues haya otro desarrollo, estaré acá otra vez diciendo qué se me ocurre sobre el tema.
Muchas gracias por haberse quedado hasta el final y nos vemos a la próxima.